Bien, ahora para terminar vamos a hacer los dos problemas que nos quedan pendientes. En estos problemas la diferencia principal es que no tenemos opciones para investigar o comparar. Entonces la resolución de los mismos requiere de algunas estrategias nuevas de interpretación o de refinar las estrategias que usábamos antes para comprobar nuestra elección en una forma nueva que es les decía, la de crear el cálculo que nosotros queremos. Entonces el primero dice, Daniel ha hecho 2 etapas en bici de 20 kilómetros y 10 kilómetros respectivamente. Si debe recorrer un total de 60 kilómetros, ¿cuántos kilómetros le quedan por recorrer? En este problema aparentemente pueden haber distintas interpretaciones, pero la palabra acá respectivamente es la que nos dice que cada una de las etapas tuvo una cierta cantidad de kilómetros. Entonces dice, Daniel ha hecho 2 etapas en bici de 20 kilómetros y 10 kilómetros respectivamente. Es decir, que una etapa de 20 y una etapa de 10. ¿Sí? Entonces, dice, si debe recorrer un total de 60 kilómetros, ¿cuánto le falta por recorrer? Entonces es el total, ¿sí? Si nosotros sabemos el total y le sacamos lo que recorrió en la primera etapa, menos lo que recorrió en la segunda etapa, o también lo podemos plantear como el total menos la suma de las dos etapas, ¿no? De recorrido en la primera etapa más el recorrido en la segunda etapa. ¿Sí? Entonces empezamos a completar. ¿El total cuántos son? Son 60 kilómetros. Menos lo que recorrió en la primera. Según respectivamente este dice que en la primera recorrió 20 kilómetros. Menos 10 kilómetros de la segunda etapa. ¿Sí? 60 menos 20, 40. Menos los 10 kilómetros. ¿Recuerdan esto? ¿Recuerdan el triángulo invertido y ir anotando el resultado más o menos en la mitad del cálculo? 40 menos 10, 30 kilómetros. ¿Sí? Respuesta. ¿Cuántos kilómetros le quedan por recorrer? Le quedan por recorrer 30 kilómetros. ¿Sí? La segunda manera de resolver el total, los 60 kilómetros, menos, decía recién, la suma de las dos etapas recorridas. Es decir, 20 kilómetros más 10 kilómetros. Entonces nos queda 60 kilómetros menos 10 más 20, 20 más 10, 30 kilómetros. 60 menos 30, 30 kilómetros. Efectivamente nos da lo mismo porque son expresiones equivalentes. ¿Sí? Quizás alguien ya se haya dado cuenta o quizás todavía nadie, pero fíjense que si nosotros queremos ver la igualdad entre estas dos, hay una propiedad que nos indica que ante la presencia de un paréntesis lleno de términos, si yo quiero eliminar el paréntesis, lo puedo reescribir sin los paréntesis, como está acá, solo que cada término interior al paréntesis debe aparecer cambiado de signo. En este caso, este término está sumando, ven el 20, entonces lo reescribo como restando. Acá se ve claramente el más, lo reescribo como restando. Entonces, por eso son equivalentes estas dos expresiones. Eso es una propiedad que vamos a trabajar bastante, pero un poquito más adelante. Siguiente ejercicio. Y este prestaba confusión, estuvimos hablando algo en la videoconferencia, pero lo estuve releyendo un poquito más y hay un dato clave que tenemos que tener en cuenta. Dice, en un colectivo viajan 15 personas. En la primera parada se suben 20 y bajan 13 personas. Después
llegan 2 colectivos más con el mismo número de personas. ¿Cuántos pasajeros hay entre los 3 colectivos cuando llegan a la segunda parada? Entonces, llegan a la segunda parada, el después llegan 2 colectivos más con el mismo número de personas. Nos está diciendo que toda esta situación se está contando en la segunda parada. Entonces, los dos colectivos que llegan con el mismo número de personas están llegando a la segunda parada, ¿sí? Entonces, calculamos cuántos llegan a la segunda parada en el primer colectivo y después vemos cómo agregamos los otros dos con la misma cantidad de personas, ¿sí? Para la segunda parada sabemos que hay un colectivo en el que viajan 15 personas, ¿sí? Luego suben 20 y por último bajan 13, ¿sí? Esto es el primer colectivo en la primera parada, el movimiento de personas que hay en el primer colectivo en la primera parada. Pero en los otros dos colectivos no sabemos el movimiento en el que hay. Solo sabemos que en la segunda parada llegan con la misma cantidad de personas. Entonces, este resultado en la segunda parada va a aparecer 3 veces. Por eso, la propuesta es multiplicar a esto por 3. ¿Sí? Habíamos hablado de una interpretación diferente que se fundamentó bien. Así que, en ese sentido, cuando hay posibilidades de otra interpretación y se está bien planteado el cálculo y resuelto bien, bueno, se acepta, ¿sí? Siempre estamos abiertos a nuevas formas de plantear los ejercicios, pero lo cierto es que hay un grado de corrección que hay que tener en cuenta. Entonces, lo que les decía, esta línea de tiempo nos muestra que en el primer colectivo se mueven de una forma, o sea, la línea de tiempo sería así: primer parada, segunda parada. En esta tenemos al primer colectivo, ¿sí? El primer colectivo llega con 15, se mueve, suben y bajan gente, de manera que llega a esta final. Si hacemos las cuentas sabemos que es 22, llega con 22 personas a la segunda parada. Acá sabemos que suma 20 y resta 13, ¿se acuerdan? El segundo y el tercer colectivo, ¿sí? Los otros dos, el segundo colectivo y el tercer colectivo, no tenemos información acá de cómo se mueven, si sube o baja gente, nada. Lo único que sabemos es que llegan a la segunda parada con la misma cantidad, ¿sí? Es decir, cada uno llega con, este puntito nomás, con 22 pasajeros, ¿sí? El 22 lo sabemos de acá, que estuvimos charlando el otro día. Vamos a corroborar. ¿Cómo se resuelve esto? O todo junto o por partes. Yo trato siempre de hacerlo por partes. 15 más 20, 35 menos 13 por 3. Recuerden, por jerarquía resuelve primero el paréntesis. 15 menos 13 da 22 por 3. Y esto da 66. Si no recuerdo mal, en el Power decía 44, habrá sido un error de tipeo seguramente. Entonces tenemos, ¿cuántos pasajeros hay entre los 3 colectivos en la segunda parada? Respuesta: en la segunda parada hay un total de 66 pasajeros. ¿Sí? Bien, con estas estrategias que estuvimos trabajando en estos videos, les pido que resuelvan los ejercicios que les dejo como actividad para esta semana. Vamos a invertir la situación. La mayoría de los ejercicios no van a tener opciones. Empezamos con un par con opciones y el resto sin opciones y tienen que generar ustedes las ecuaciones. Bueno, nos estamos viendo el viernes en la videoconferencia. Mucha suerte, tranquilos, tranquilas. Pueden salir mal, no pasa nada. Pueden salir bien, festejamos, ¿sí? Un abrazo y espero que sigan bien. Saludos.